¿Qué tal, macanudos? Bienvenidos al canal. Aquí en el taller el frío no perdona y aunque ya sabéis que me encanta la leña, a veces necesitas calor ya, sin humo ni historias. Por eso hoy vamos a destripar esta Toyotomi LC30. ¿Es mejor que una estufa de mecha de toda la vida? Os cuento consumo, mantenimiento y el truco definitivo para que no huela a nada. Cerrad bien la puerta que empezamos. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de esta estufa de parafina electrónica Toyotomi LC30. Lo primero que os voy a decir es que me dejéis un buen me gusta para que YouTube recomiende más este vídeo y más gente lo pueda ver y ver estos pequeños consejos que vamos a dar. El vídeo lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de las características generales, las diferencias que hay entre las estufas de mecha y las estufas láser o electrónicas. Vamos a hacer también el ajuste de altitud y en la segunda parte os voy a enseñar cómo funciona o cuáles son todos los parámetros que tiene en el panel de control. Vamos a rellenar el depósito y os voy a dejar algún tip que va a ser muy interesante. Vamos para allá. Bueno, pues las características principales que tiene esta estufa, como ya os he comentado antes, tiene una potencia nominal de 3 kilovatios. La superficie de calefacción más o menos es entre 35 y 50 metros cuadrados, dependiendo también de la altura de los techos y demás. El tipo de quemador que lleva es de inyección electrónica Laser Clean. Quiere decir que cada par de horas más o menos que está funcionando va a realizar una limpieza del quemador y así nos va a asegurar una perfecta combustión. La capacidad del depósito que tiene es de 5,4 litros. Extraíble, lo tenemos que sacar para poder rellenar. Y con ello nos da una autonomía de hasta 65 horas a un consumo de 0,08 litros. A plena potencia aproximadamente son unas 15-16 horas lo que puede estar funcionando. También tiene un termostato electrónico, Fuji Logic le llaman, que tiene 5 velocidades de calentamiento. Eso se regula solo a través de este termostato, dependiendo de la cantidad de calor que se necesite para alcanzar la temperatura que le hemos programado, pues va a tener más o menos fuerza el ventilador. Las dimensiones que tiene es de 37 centímetros y medio por 30 por 43. El peso en vacío es de 8 kilos, es decir, sin el depósito lleno. Con el depósito lleno se nos iría unos 13 kilos más o menos. Tiene un sistema de paredes frías, un sistema antivuelco, es decir, si se vuelca automáticamente se para, así como si hay un impacto en la estufa. Y además cuenta con un sistema de seguridad infantil, lo llaman Key-Lock, es decir, cuando le pones la seguridad, si vienen los niños y tenéis niños pequeños y quieren tocar alguno de los botones, no va a funcionar. ¿De acuerdo? La garantía que nos da la casa es de 4 años, ampliable hasta 10 años si los combustibles que utilizamos son de la misma marca, de Toyotomi. Ahora os voy a explicar un poquito las diferencias que hay entre una estufa de parafina con mecha y esta estufa con la inyección láser. Lo primero es que la de mecha funciona pues por capilaridad, es decir, tienes una mecha, se impregna de parafina y se va quemando. Normalmente se enciende con un dispositivo que lleva con una chispa y se quema directamente la parafina en la mecha. Esta estufa no lleva esa mecha como tal, sino que tiene un inyector que va echándolo dentro de un quemador a través de una inyección que lleva. Una bomba electrónica inyecta el combustible en una cámara donde se gasifica y se quema de mucho más eficiente y de forma más limpia. Como segundo punto tenemos el tema del control y la precisión. En las estufas de mecha tú regulas la cantidad que quieras de calor a través de un regulador que lleva, que subes o bajas la intensidad de la mecha, ¿vale? Pero no le puedes decir, quiero 21 grados. No se lo puedes decir.
En esta máquina sí, tú la programas dentro de los rangos que tiene de temperatura y con el termostato digital Fusilogic le marca la temperatura deseada. Y la estufa va entregando la potencia que va a necesitar para tener ese calor que tú le has programado. Además tiene un modo eco, que es cuando llega a la temperatura que tú le has puesto, la estufa se va a apagar o se va a quedar al mínimo, simplemente para mantener ese calor, por lo que ahorra bastante parafina. Otro punto que es lo que más preocupa a la gente es el olor. La de mecha, sobre todo al encender, como tiene la mecha llena de parafina, produce bastante olor. Vale. Esta máquina no. Esta máquina, como va calentando poco a poco la cámara de combustión y luego inyecta la parafina necesaria para que se realice esa combustión. Normalmente son 30 segundos aproximadamente que tienes como un olor como si hubieses encendido una vela. No hay más olor. Y luego en el momento que ya coge su temperatura de funcionamiento, con el ventilador lo que hace es que va sacando ese aire que se queda dentro, por lo tanto prácticamente no va a haber nada de olor. Uno de los inconvenientes que tiene, pero hay que decirlo, es que la de mecha es completamente autónoma. Tú para encenderla lo único que necesitas es las pilas que llevas para darle al control de encendido. Pues es ideal si no tienes luz o para alguna emergencia. La láser, esta en concreto, necesita estar enchufada. El ventilador, el panel digital y la bomba de inyección funcionan con electricidad. Y me dirás, ¿y cuánto consume? Pues vamos a ver, más o menos consume unos 300 vatios cuando arranca, unos 30-35 segundos, insignificante consumo. Y luego como una bombilla de 12-13 vatios más o menos. Eso sí, si se va la luz, se apaga, por supuesto. Y cada vez que se apaga, se borra la configuración del tiempo y los programadores que le tengas puesto. Es decir, si se os va la luz, tenéis que volver a programar. Y como última diferencia, vamos a hablar de la seguridad. Las estufas de mecha llevan una seguridad básica. Es decir, si se vuelca, pues se apaga. Y no hay más. Estas estufas láser son unos pequeños ordenadores. Tiene sensores de CO2, es decir, si hay acumulación de CO2, se te apaga y se te enciende dentro del display, se te enciende un testigo y además empieza a emitir un pitido. Luego cuando veamos las funciones del panel lo comprenderéis mejor. Lleva además un bloqueo para niños, que ya lo hemos comentado antes, y un autodiagnóstico de fallos. En el caso de que le falte combustible, en el caso de que haya exceso de CO2, va a emitir un pitido para que sepas que algo no funciona bien. Como os he dicho, el único inconveniente para mí es lo de que tiene que estar permanentemente conectada a la luz, ¿vale? Pero por lo demás, todos son ventajas. Y lo que ya hemos comentado antes también del olor. La gente normalmente es un poco reticente a comprar estufas de este tipo por el olor que da la parafina. Las parafinas que vende Toyotomi prácticamente no tienen olor. Creo recordar que estaban en torno al 0,0008 de aditivos para que huelan. Es un derivado del petróleo, por lo tanto siempre tiene algún olor. Pero ya os he comentado que es básicamente como cuando encendéis una vela y la ponéis encima de la mesa. Es ese olor a cera que para mucha gente es súper atractivo, para otra gente no tanto, pero es el olor que tiene. Pues ya lo he comentado, en los primeros 30 segundos es cuando produce un poquito de olor. Y luego cuando la apagas, prácticamente 15-20 segundos. Y sobre todo lo que sí os recomiendo para evitar el olor es utilizar buenos combustibles. El de Toyotomi es especial, es más, hasta la misma marca nos garantiza 6 años más de garantía utilizando sus combustibles. Y yo la verdad que en los días que la he probado, el olor es inapreciable. Otra cosa, solamente podéis usar parafina. No se os ocurra poner bioetanol, queroseno, etc. Esta estufa está diseñada exclusivamente para parafinas. Como ya os he comentado en la introducción del vídeo, íbamos a hablar también del consumo y la autonomía que tiene.
El depósito que lo lleva aquí. Luego cuando hagamos el rellenado ya os lo mostraré completo, porque siempre, si lo saco ahora, siempre suelta alguna gotilla, algo se cae siempre, por lo tanto mejor cuando hagamos el llenado ya preparamos nuestra cubeta, preparamos nuestro trapo y ya lo tenemos para que no nos deje ninguna marca ni ninguna huella por ahí. El depósito, como os digo, es de 5,4 litros. Aproximadamente serían unos 12 euros lo que nos costaría con una parafina de calidad. Evidentemente hay parafinas mucho más baratas, pero yo no las recomiendo. Nos costaría, ya os digo, unos 12 euros. A mí me dura aquí en el taller. Cuando yo llego al taller hay unos 5 grados más o menos, porque llevamos un mes que no hemos pasado de los 10 grados de temperatura en el exterior. Ya os digo, hay unos 5 grados y en cuestión de media hora, 45 minutos, ya empezamos a estar a gusto. 13, 14 y a la hora y media estamos rondando ya los 18. Más o menos 4 o 5 días me dura el depósito. Por lo que para mí es una opción bastante mejor que la eléctrica, por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver más o menos cómo funciona la estufa. Os iré dejando por aquí arriba algunas imágenes de lo que vayamos viendo en el panel de control. Más o menos lo que vamos a indicaros es cómo se hace el desembalaje, cómo fijamos la altitud, un punto muy importante, el llenado del depósito, los ajustes de hora, los ajustes distintos que lleva el display, como la programación, el modo de ahorro de energía, el bloqueo para niños y el poco mantenimiento que lleva la estufa. Venga, pues cambiamos la cámara de posición y vamos al lío. Bueno, pues el desembalaje no lo puedo mostrar porque yo ya lo había hecho, pero sí os muestro lo que lleva más o menos. Lleva como todos los productos que vienen en caja, lleva unos protectores, un protector para ponerlo arriba, una pequeña cuñita que lleva para que no se mueva el depósito y luego el tapón para el transporte. Esto es muy importante que lo guardéis para que no gotee nada en el momento que la transportéis o cuando la vayáis a almacenar cuando ya se haya acabado el frío. Os recomiendo que guardéis la caja original para poder meterla dentro y que no esté por ahí rondando, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, cambiamos de posición la cámara y vamos a ver las funciones que tiene el display y sobre todo lo de la altitud. Os repito, es muy importante. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado de hacer el desembalaje, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la altitud. Es súper importante porque el inyector que lleva, dependiendo de la calidad que tenga el aire en oxígeno, va a echar más o menos cantidad para que realice una combustión perfecta y no huela nada. El rango que tenemos de altitud es en 0, que es como está en este momento. Yo la he puesto a 0 ahora para enseñaros cómo hay que ponerlo de la altitud. 1, que es entre 800 y 1300 metros, y el 2, que es entre 1300 y 1900. Se recomienda no utilizarla por encima de 1900 metros, aunque me han comentado que existen unos kits para poder utilizarla a más altitud. Esto es porque a partir de 1900 metros el aire es bastante pobre en oxígeno, por lo tanto necesita echar la cantidad justa de parafina para que el quemador haga bien la combustión, ¿vale? Bien, para poner la altitud debemos coger un cacharrete como un clip, algo de eso, algo puntiagudo para poder meterlo por este huequecito que hay aquí, ¿vale? Os dejo una toma arriba y os señalo dónde tenemos que pulsar, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo de la siguiente manera. Introducimos el objeto como si fuese el reset de un CD-ROM, por ejemplo. Pulsamos y ponemos en marcha la estufa. Nos ha salido aquí la altitud.
ya la tenemos regulada a 1. Nosotros estamos a unos 950 metros más o menos, por lo tanto es como nos tiene que quedar. ¿Que queremos ponerla a más altura? Le damos otra vez. Y nos sale el 2. La ponemos a 0. Y ya nos ha salido el 1. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos al siguiente paso. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del análisis de la estufa de parafina Toyotomi LC30. En esta primera parte hemos visto las diferencias que hay básicamente entre las estufas de mecha y las estufas electrónicas, de cuáles son las ventajas de usar una buena parafina, que eso es súper importante, y en la segunda parte vamos a ver todo lo que son las funciones del panel de control, el llenado del depósito, el pequeño mantenimiento que lleva la estufa y sobre todo lo de las parafinas. Es muy importante utilizar una parafina de alta calidad para evitaros los posibles olores que puedan haber. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros, comentar algo en la caja y sobre todo no os olvidéis de disfrutar. Un saludo desde Macanudo y hasta la segunda parte.